Pensando en familia. Padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo. El rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia. En Citas de Radio. Y ahora sí, vamos a entrar en comunicación con Cristina Pantaleón, una amiga de la casa. Ella nos enseñó técnicas de sanación mediante la respiración, pero en este caso va a hablar con nosotros de un concepto de hijo salvador. Ella es cofundadora de la Escuela de Renacimiento BioFlow, que está presente en Latinoamérica y en España, junto a Fanny Van Leer, que además le organiza a ella seminarios en todo nuestro país. Bienvenida a Citas de Radio, Cristina. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Con Ángeles? Sí, soy Angie. ¿Cómo estás? Hola, un placer estar entrevistada por ustedes porque la verdad que son muy divertidas las dos. Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad que nos viene bien de tu voz. Bueno, suave. voy a hacer solo una puntualización con respecto al nombre de Fanny. Ajá. Fanny se llama Fanny Van Laer. Ajá. Van Laer. Está bien. Un poco en español es Van Laer. Perfecto, Entonces, muy buena la aclaración. Muchas gracias. Vamos a contarle a la audiencia, hola Cristina, soy Elisa, que Fanny Van Laer también va a estar en Citas de Radio en un futuro próximo. Les vamos a dejar ese anticipo nomás para que sepan que va a estar aquí con nosotras. Va a ser un placer escucharla porque es una sabiduría ambulante. Bueno, Cristina, contanos a qué te referís cuando hablas de los hijos salvadores o del hijo salvador. Sí, cuando hablo de hijos salvadores me refiero cuando uno es chico, en la primera infancia, cuando uno de los dos padres es víctima o el hijo lo ve como una víctima, porque quizás el padre es muy autoritario, la madre, uno de los dos entra en ese papel de víctima para el hijo, uno de los hijos salta como salvador. Entonces después en su vida esa persona va a ir siempre salvando gente, va a buscar parejas, se va a relacionar con parejas que necesiten ser salvados, va a tener amigos o amigas que van a tender a salvarlo. Entonces va como llevando ese patrón en su vida, que es un patrón que en realidad viene desde la casa, desde su primera infancia. Y ese es un patrón que nosotros en los seminarios se da muy a menudo de encontrar personas con el síndrome del Salvador, y es un trabajo que hay que ir haciendo. Nosotros en la respiración viene apoyada también con la psicología espiritual, entonces se apoya y se hacen muchos ejercicios y es un trabajo como largo con el tema del Salvador, porque es algo que a uno se identifica con ese personaje, ¿no? Uh-huh. Con el personaje de salvar. Entonces no solo lo aplicamos en casa, sino después salimos en la vida haciéndolo y nuestra vida se convierte en eso. Después que uno lo salva, después que uno lo trabaja, este síndrome, lo que va a pasar es que es muy probable que uno comience a cambiar con respecto a la otra persona o como las otras personas nos ven, ¿no? Es un tema bastante común porque casi siempre en la familia, por más funcionales que sean, la balanza se puede ir para algún lado y entonces el hijo sale como el salvador de la otra persona. Ajá, muy interesante, Cristina. Y vos decís que en todas las familias siempre hay un hijo que cumple ese rol, siempre es el mismo hijo, o puede ser que en la historia familiar vayan cumpliendo ese rol diferentes hijos. No, normalmente es uno de los hijos, pero puede llegar a ser más de uno en una familia, ¿no? Uh-huh. Normalmente es uno de los hijos. Uno de los hijos es como que va a cumplir ese rol. Entonces, después
después que se sane esto, se va diluyendo en el patrón familiar el tema de tener esa línea de salvadores, ¿no? Porque es como que uno lo viene arrastrando, ese tema. Ahora, porque tú vas a buscar siempre una persona que necesita ser salvada, esa otra persona, y entonces es como que va, todo es una cosa como muy común y que parece que parte, que es una cosa normal, pero es algo que pesa mucho, porque el Salvador comienza a salvar y después pasa al otro lado, que se llama víctima. Entonces, ¿por qué? Porque tú te cargas de cosas que no son tuyas y después tú pasas a ser víctima. Entonces el Salvador siempre corre entre la postura de Salvador y víctima, porque es como que el otro le está exigiendo, no, tú estás en esa posición, ¿no? Para que te exijan. Entonces pasa entre la víctima y entonces terminas trabajando, tanto el Salvador se termina trabajando también el papel de víctima. Claro. Cristina, soy Elisa. Ahora, lo nombraste como un patrón, digamos, que hay que cambiar, o digamos que alguien que asume ese rol de salvador es como que está fuera de su lugar, no llega, es algo que tiene que resolver como un problema, ¿no? Totalmente. Hay que resolverlo por una cosa muy simple, que uno termina ocupándose de la vida del otro. Uno se carga con cosas que no son nuestras, ya uno tiene su propio karma, su propia vida, su propio cosas que cargar, y si tú cargas también la cosa del otro, obviamente se te hace pesado. Entonces hay mucha gente que después te dice, no, es que yo siempre, esta persona siempre, a mi madre siempre tengo que hacer todo para ella, no, es que tú te has puesto en esa posición. Ahora, Cristina, creo que es algo como fácil de camuflar, digamos, como algo bueno, porque siempre, digamos, alguien salvador puede considerar que eso es ser bueno, ¿no? Salvar a la gente. Y sin embargo, a lo mejor uno se olvida de salvarse a sí mismo en ese... Obviamente. Es bien visto por la sociedad. Eso. Ese es el tema. Hay cosas que son mal vistas por la sociedad y el tema del Salvador es muy buen vista por la sociedad, porque... mira qué buen hijo, mira qué buen marido, mira qué buen... Sí, pero no es equilibrado. Tal cual. No es equilibrado, porque como tú dices, el que se ocupa del otro no se está ocupando de sí mismo. Y después entra en ese patrón y lo único que hace es salvar, porque salió de casa, entonces comienza a salvar los amigos y comienza a buscar y hacer, y tú vas a encontrar mucha gente en fundaciones benéficas que son salvadores y están ahí no por una cuestión de ello personal, sino de un patrón de comportamiento. Cuando se sana esto, después, ¿qué puede pasar? O que la persona se dé cuenta que que le pesa demasiado ir a trabajar en un centro benéfico, o que la persona descubra que sí le gusta lo que está haciendo. Pero muchas de esas personas pueden retratarse de lo que están haciendo, porque no es lo de ellos. Claro, como una liberación. Claro, además porque el Salvador le pesa mucho lo que hace. Claro. Lo hace, pero en fondo se ve como una víctima, se siente víctima. Cristina, ahora para que haya un hijo salvador se presupone que tiene que haber una figura desdibujada o uno de los dos padres, como decís vos, que es muy difícil que no exista como que uno de los dos padres sea víctima, ¿no? Sí, porque es muy sutil. Porque es muy sutil. Pero me parece que el trabajo del cual estás hablando vos de cada uno consigo mismo no tiene nada que ver, digamos, con que el padre o la madre resuelvan su situación de víctima, sino con un trabajo personal de cada uno, de trabajar con lo que uno hace con el ser víctima del otro. ¿Se entiende lo que digo? No entendí muy bien tu pregunta. Mi pregunta es que no tiene nada que ver con la situación objetiva de afuera, digamos, del víctima que hay que salvar, sino que tiene que ver con una disposición interna que uno tiene que correrse de ese lugar. Totalmente. Uno se tiene que hacer cargo de sus propias situaciones personales. O sea, cada quien tiene que hacer su trabajo personal. Y claro, si somos salvadores,
ya El Salvador, que está en punto de sanación, lo que hace es comenzar a verificar cuando se corre qué pasa con reacción del otro. Porque también uno puede ir viendo y jugando a ver qué pasa con el otro, cómo te está mirando el otro en ese momento. Y es muy, muy probable que el otro no le esté bien como tú eres. Entonces hay todo un tiempo de encajar, de volver a dar pautas y a poner límites claros, y claramente la otra persona tiene que estar estable en lo que está haciendo, porque no es como de la noche a la mañana que uno mueve un dedo y dice ya, ahora me corro para acá, porque toda una situación de costumbre y de cosas que uno ha acostumbrado al otro a darle una cierta disponibilidad que después se la va a quitar. Cristina, y ahora como vos decías que es una, digamos, de alguna forma una decisión personal de ubicarse en ese lugar de Salvador, primero en la familia y luego en la vida, ¿no? Con los amigos o en donde fuera. ¿Los padres tienen posibilidad de hacer eso? O sea, ¿ven al hijo Salvador y pueden tener alguna influencia, digamos, para ayudarlo? Si el padre consciente va a hacer que el niño decirle, no es tu lugar, estoy bien, o sea, lo va a resguardar, porque el hijo le viene automático, el hijo necesita que los dos padres estén bien. Entonces, si uno de los dos siente que el otro no es justo o que necesita ser salvado, va a ir a salvarlo, porque es una cosa natural del ser humano. Sí, como los hijos están bien cuando ven a sus padres bien. Obviamente. Entonces es una cuestión, claro, si somos padres conscientes, claramente, y somos muy pocos, o sea, yo no, ni yo misma yo no me considero una madre consciente, claramente, porque si no, miles de errores no lo hubiera hecho con mis hijos. Es muy difícil que los padres sean conscientes, pero si el padre tiene trabajado esto y es consciente, puede evaluar, puede verlo eso fácilmente en su casa. Bueno, Cristina. Entonces, yo lo que creo, una cosa que quiero decir, sí, porque la gente no piense que, hoy soy muy salvador, ahora me corro. No es tan simple. No es tan simple, en el sentido, hay mucho trabajo. Nosotros tenemos trabajos que pueden ser muy largos para poder uno correrse de esa situación. Yo soy salvadora, yo tengo una madre víctima y tuve que trabajarlo muchos años. Con afirmaciones, nosotros trabajamos con afirmaciones, no soy responsable, como las afirmaciones son mantras, son oraciones que uno se dice a uno mismo. Entonces, trabajé por mucho tiempo con esto para poder soltar ese rol de querer acompañarla, llevarla, ¿entiende? Y es muy incómodo el otro cuando tú le quitas esto que siempre le diste. Sí. Entonces tú tienes que estar muy bien plantada. Sí, lleva tiempo que el entorno lo acepte, bueno, que lo acepte uno en primer lugar, que el entorno también lo acepte, y también porque con el paso del tiempo eso es una identidad por ahí para el hijo Salvador, entonces es como resignificarse, ¿no? Totalmente. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por esta conversación. Sos siempre bienvenida a Citas de Radio. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo para todo tu audio, ¿cómo se dice? Audiencia. A tu audiencia. Bueno, Cristina, un abrazo, chicas. Muchas gracias. Adiós. Acabamos de hablar con Cristina Pantaleón, cofundadora de la Escuela Renacimiento BioFlow.